UNED Derecho, audioclase. El primer tema que les presentamos esta mañana lleva por título Ética, Derecho y Moral. El profesor de Teoría del Derecho, Rafael Junquera, nos acompaña para hablar de ello. Buenos días y bienvenido. Buenos días. Ética y derecho son dos términos que estamos acostumbrados a emplear y a los que probablemente no les damos el contenido adecuado. En nuestra vida cotidiana no es extraño que utilicemos distintos conceptos, distintas palabras, cuyo significado conocemos más o menos aproximadamente y cuyo auténtico sentido lo tenemos desvirtuado. Esto mismo nos sucede con estos dos términos, ética y moral. En el título de este programa aparece la palabra derecho franqueada por estos dos términos. ¿El derecho guarda una relación más estrecha con la ética o con la moral? ¿O son sinónimos ambos, profesor Junquera? Bien, vamos a acercarnos a esta realidad, la realidad de las relaciones entre esa ética y ese derecho. Claro que para abordar esas relaciones actualmente e históricamente también no existe otro camino que sacar a colación otro término. De ahí que esté la palabra derecho franqueada por estos dos términos, ¿no? Ese otro término es el de la moral. La moral entendida como un código de conducta sobre el que reflexiona la ética y además que influye en sus relaciones con el derecho. Los tres van a estar muy unidos y además van a estar muy relacionados. Entonces, ética y moral no son lo mismo. Es una buena pregunta porque estrictamente podemos mantener que no son lo mismo. Vulgarmente los confundimos, los utilizamos como sinónimo, pero a la hora de diferenciar la moral de la ética, se va a entender que la moral dicta las normas, nos da una serie de normas que nos orientan a nosotros en lo que debemos hacer. Intenta responder a esa gran cuestión, ¿qué debo hacer? Mientras que la ética nos argumenta el porqué. La ética nos da fundamento, nos dice por qué debo seguir un determinado comportamiento u otro distinto. Digamos que la moral, consiste en un código normativo que responde a esa pregunta que ya he mencionado de qué debo hacer, mientras que la otra es una reflexión teórica, filosófica, por qué debo de hacer yo algo. Digamos que moral y ética son dos niveles distintos. La moral consiste en los códigos y juicios que intentan regular nuestras conductas, unas conductas concretas nuestras como seres humanos y que además dictan normas de comportamiento para responder a esa pregunta que estoy reiterando. ¿Qué debo de hacer? Por lo tanto, pretende dirigir la moral de manera inmediata el comportamiento de nosotros como seres humanos para que llevemos una vida buena, una vida feliz, una vida humana, en palabras de distintos autores. De siempre la moral ha estado vinculada a la realización de una buena vida o el logro de la felicidad para nosotros, para los seres humanos, siempre y cuando estén nuestros comportamientos ajustados a unas normas. Podemos decir, por tanto, que la moral también alude a costumbres y a lo vivido por el ser humano, a las costumbres y a lo que vive el ser humano. El actuar humano, así, tiende a encauzarse y repetirse en hábitos, en costumbres, que lo que hacen es intentar suavizar nuestra vida, intentar conseguir una serie de logros e intentar encauzarnos por ese camino de la felicidad. En este momento me surge una cuestión, una duda. ¿Lo que debo hacer no está relacionado con lo que es bueno? Claro, efectivamente, esa gran cuestión que decíamos que intenta responder la moral, ¿qué es lo bueno?, está relacionado con otro gran pilar dentro de la moral, que es otra cuestión, ¿qué es lo bueno y qué debo hacer? Por lo tanto, yo he estado todo el rato hablando de qué debo de hacer, pero eso está totalmente vinculado a la cuestión de qué es lo bueno. Esta cuestión es la dimensión objetiva de la moral, mientras que la anterior cuestión, el qué debo hacer, es lo que podríamos definir como la dimensión subjetiva de la moral. La pregunta acerca de qué es bueno, acerca de lo bueno, lo que hace es dirigir nuestra conducta hacia un ideal objetivo, hacia la búsqueda de ese gran ideal para nosotros, la felicidad.
Cada sistema de moral, por lo tanto, intentará dar una respuesta a qué se considera como bueno, qué es lo bueno, para quiénes se considera bueno y para qué ha de ser bueno. La dimensión subjetiva, ese qué debo de hacer yo personalmente, alude ya a la coherencia de los sujetos. ¿Qué se debe de hacer para ser coherente con uno mismo? ¿Podemos afirmar, en consecuencia, que la moral es más práctica que la ética? Sí, efectivamente, la moral podemos definirla como un saber práctico. Pertenece al mundo de los comportamientos humanos, en palabras de algunos autores, al mundo de la vida. Es un saber que reflexiona sobre nuestra acción y nos orienta nuestra acción, nuestro comportamiento de alguna forma, de alguna manera. Podemos simplificar la respuesta a la pregunta que me hace diciendo que la moral consiste en un conjunto de códigos, costumbres, máximas, consejos, advertencias, prohibiciones, exhortaciones, tácitas o expresas que se dan en una sociedad. La ética, sin embargo, implica un cambio de nivel con respecto a la moral. Se sitúa ya en el nivel teórico, en el nivel reflexivo. Se ha dicho por algunos autores también que es la moral pensada, mientras que la moral haría alusión, como acabo de mencionar, al mundo de la práctica, al mundo del comportamiento. La ética haría más bien alusión a la fundamentación de ese comportamiento en el mundo práctico. Es, como acabo de decir, la moral pensada. Por lo tanto, en el campo de la ética ya abandonamos el campo de la praxis, del mundo de la práctica, y entramos en el campo ya filosófico, teórico. Supone una reflexión filosófica sobre lo moral, sin centrarse en una moral concreta de un grupo. Su función es dar razones filosóficas del hecho moral. Entonces, en este segundo nivel, el teórico, ya no se reflexiona de una manera inmediata, directa, sobre lo que se debe hacer, sino que, como ya he adelantado anteriormente, se pretende dar razones de las prescripciones morales, fundamentar las normas morales. Por lo tanto, se busca responder a la cuestión ¿por qué debo realizar una determinada conducta? Luego de todo lo tratado hasta este momento, de todo lo que nos ha contado, me parece deducir que cada cultura tendrá su propia moral que nos diga cuál debe ser nuestro comportamiento, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando definimos la moral como un código de normas o como un conjunto de directrices de conducta, nos encontramos que no existe un único código, sino que existen varios códigos. Las distintas culturas, las civilizaciones, las religiones, etcétera, etcétera, tienen su propio código moral. Digamos que tienen su moral. Por tanto, debemos afirmar que no existe una única moral, sino que habría que hablar en plural de la existencia de morales. ¿Y de éticas? ¿También podemos hablar de éticas en plural? Al referirnos al campo teórico ya es algo distinto, ¿no? Al tratar de la ética, si esta es un saber filosófico, puede parecernos y debiera parecernos que tiene vocación de universalidad, de unicidad, de ser una. Pues es una reflexión teórica sobre las morales, digamos. Por lo tanto, en principio no podría concebirse más que una única filosofía ética. Efectivamente, así hablamos de la ética, de la filosofía ética, siempre en singular, igual que hacemos cuando nos referimos a cualquiera de las ramas de la filosofía o a la propia filosofía. Pero la respuesta a la cuestión filosófica, ¿por qué debemos realizar una conducta moral determinada?, no es única. Esa es la verdad, esa es la realidad. Es decir, la fundamentación en la que asentamos la moral puede ser, y de hecho constatamos que es diversa. Y esa diversidad, resumiendo mucho y simplificando mucho, podemos agruparla en dos grandes corrientes, las éticas teleológicas y las éticas deontológicas. Las primeras fundamentarían la moral en los fines perseguidos y la segunda en que las conductas que lleven a cabo por tener conciencia de un deber de actuar de una manera determinada. Esas conductas se deben realizar porque yo tengo conciencia de que tengo que actuar de una manera determinada. Como vemos, ya hay dos formas de justificarnos la moral. Luego tendríamos que hablar de éticas, de unas éticas teleológicas y de una ética deontológica, pero es que dentro de cada una de estas fundamentaciones hay distintas escuelas que lo explican de manera diversa. Por lo tanto, sí, respondiendo a su pregunta, a mi modo de ver, también habría que hablar en plural de éticas. El otro término que está incluido en el título que tenemos hoy es el derecho y parece que nos hemos olvidado. Sí. ¿Qué papel juega el derecho?
Sí, efectivamente, y en el título decíamos que aparece rodeado, acompañado de estos dos términos, moral y ética, y en medio estaba el derecho. Claro, el derecho también nos encontramos con que su definición, su delimitación no es sencilla. Los problemas que existen para llegar a responder a la cuestión de qué es el derecho son múltiples y devienen de muchos elementos, ¿no? Del propio lenguaje del derecho, que es un lenguaje polisémico, de la pluridimensionalidad del hecho jurídico, de las diferentes concepciones que existen del derecho, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando intentamos desde nuestras sociedades hablar de derecho, no tenemos más remedio que vincularlo al campo de la moral y al campo de la ética, porque son códigos de conducta, la moral, que también influye sobre los ciudadanos, sobre los destinatarios, igual que el derecho. Centrándonos en las relaciones que guardan estos conceptos que estamos manejando, ¿qué relación guarda el derecho con la moral? Históricamente han estado íntimamente relacionados. En la historia de la humanidad, del ser humano, han estado siempre vinculados y han pasado por diversos estadios. Debemos tener en cuenta que ambos son dos sistemas normativos de conducta, como acabo de adelantar inmediatamente la pregunta anterior, y por tanto dentro de cualquier sociedad ambos se han erigido en dos mecanismos de control, dos mecanismos de organización de la vida social. Moral y derecho, desde los orígenes de nuestras sociedades, de la humanidad, podríamos decir, han discurrido sus relaciones desde la indistinción total hasta la separación radical. El mismo profesor Benito de Castro distingue 4 fases en esas relaciones y que yo denomino como una fase de indistinción total. Derecho y moral están mezclados, esto lo podemos ver en los grandes textos religiosos de las religiones monoteístas. A una fase de inicio de la distinción, ya se va separando lo que es moral de lo que es derecho. Luego ya llega una fase a final de la Edad Media y con el Renacimiento, el racionalismo, en que ya se hace una distinción teórica, se separan los dos, y una fase última en que ya se da una división total, una separación total. Una cosa es el derecho y otra cosa es la moral. Sin embargo, como los dos confluyen en un mismo grupo social, se ven obligados a relacionarse de manera ineludible. Para algunos autores actuales, precisamente, la función del derecho con respecto al orden jurídico es criticarle, es desmitificar la ley positiva y además cuestionar de manera permanente todo el ordenamiento jurídico. Me surge una duda, casi una curiosidad, profesor Junquera. En la actualidad comprobamos que el derecho, los tribunales, están presentes de manera continua en los medios de comunicación. ¿Esto ha sido así siempre o es una novedad de los últimos tiempos? El derecho siempre ha estado presente en la sociedad, pero es verdad, y yo defiendo que en nuestra sociedad actual existe un error muy grande, que es un intento de juridificar y judicializar en exceso la vida social. Nos parece que cualquier aspecto de nuestra sociedad debe estar regulado por el derecho y sometido a los tribunales de justicia. Yo personalmente creo que esto es un fallo, es un error, porque creo que los conflictos sociales podrían solucionarse de una manera más ágil y flexible mediante acuerdos o convenios entre las distintas partes, los distintos intereses que confluyen. Pero, sin embargo, hay que reconocer que el derecho sigue constituyendo la mejor manera de organizar la sociedad. Entonces, como este instrumento organizativo de la sociedad, pues intenta armonizar todos los intereses que están en juego, que afloran, así como todas las normas de conducta que existen en la sociedad, entre ellas la moral, claro. Entonces, su función sería la del derecho. Yo creo que su función ideal es recoger el mínimo común denominador de la sociedad, de las diversas morales existentes, y regular, ordenar las relaciones sociales desde ese mínimo moral común. ¿Y la ética? Pues ya hemos adelantado que la ética, como una parte de la filosofía, pues constituye una reflexión teórica acerca de nuestro comportamiento moral, una reflexión sobre la moral. Por lo tanto, se deduce que si la moral está vinculada al derecho, son dos códigos de conducta, ineludiblemente ética y derecho también deben de confluir y deben de relacionarse. Porque el derecho también no solamente es una norma de conducta, sino que el derecho también es una ciencia que reflexiona sobre esas normas jurídicas de conducta. Si la moral es una filosofía teórica que reflexiona, que reflexiona sobre la moral,
ética reflexiona sobre la moral, derecho reflexiona sobre las normas jurídicas, ética y derecho tienen que vincularse también. ¿Estas relaciones entre moral, ética, derecho tienen correlato hoy en día? Sí, efectivamente, y no solo tienen correlatos, sino que tienen actualización de esas relaciones. Hoy en día hablar de ética, de moral, nos obliga a abordar nuevos retos que se dan en nuestra sociedad. Todo el cambio tecnológico, todo el cambio que se ha dado en nuestras sociedades implica que la ética, la moral se han tenido, en palabras de algunos autores, que poner a trabajar nuevamente. Han resurgido, digamos así, toda la reflexión. Entonces, para responder a las cuestiones surgidas, en algunos campos pues surgen nuevas ramas. Este es el caso actualmente de una nueva rama de la ética que está teniendo muchísima actualidad, que es la bioética, como una reflexión filosófica sobre la moral en el ámbito de las ciencias de la salud y de la biotecnología. Por lo tanto, esta nueva rama de la ética es un saber técnico sistematizado, inter y multidisciplinar, donde se precisan aportaciones de distintas ciencias o saberes, filosofía, medicina, enfermería, biología, derecho, teología, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, también surge a su lado, surge una subrama del derecho, que es el bioderecho, que aporta a la bioética precisamente una serie de conceptos, una serie de instituciones, como son la autonomía, el consentimiento informado, capacidad, patrimonio, y además aporta el bioderecho toda la maquinaria normativa, reguladora, sancionadora. Por su parte, este bioderecho ha tomado de la bioética una nueva visión de determinados conceptos, como es el concepto de vida y todo lo que está relacionado con la misma, calidad de vida, salud, el inicio de la vida, el final de la vida, la integridad física. Por lo tanto, la bioética aporta al derecho, a mi modo de ver, una mayor flexibilidad, una mayor adaptabilidad a las situaciones que van emergiendo, le aporta una definición más amplia y novedosa de determinadas instituciones jurídicas, como el concepto de familia, el concepto de paternidad, maternidad, el concepto de procreación. Podemos definir, por tanto, esta nueva subrama del derecho, el bioderecho, como una parte del derecho que tiene por objeto el estudio y regulación de esas nuevas situaciones y relaciones biosanitarias y biotecnológicas desde el respeto a la dignidad y a los derechos del ser humano. Por tanto, bioética y bioderecho están condenados también a relacionarse cotidianamente, al igual que sus progenitores, la ética y el derecho, y el bioderecho va a necesitar que la bioética le preste su reflexión ética y la reflexión del resto de las disciplinas que confluyen en ella, y la bioética precisará de los instrumentos del bioderecho para hacer efectivas esas reflexiones, para garantizar la armonía en las nuevas relaciones y además para regular situaciones sociales emergentes. Y ya para finalizar, profesor Jonquera, ¿cuáles podemos decir que son los pilares que sustentan la relación entre ética, moral, derecho, bioética y bioderecho? Sí, me gustaría concluir, y ya respondiendo a esta cuestión, afirmando que el derecho hoy debe hacerse eco del sentir de la sociedad. Debe asumir aquellos valores que la sociedad vive como imprescindibles para conseguir su realización dentro de este campo que nos ocupa. Asimilando esta función, por lo tanto, el bioderecho se fundamentará en dos pilares, que también son pilares del derecho, que sirven de cimiento a cualquier reflexión jurídica y que constituyen los grandes valores que, a mi modo de ver, son los inspiradores de cualquier sociedad moderna: la dignidad del ser humano y los derechos que le son inherentes a ese ser humano. Partiendo de estos pilares se puede establecer el marco jurídico de actuación que va a respetar la pluralidad de nuestras sociedades. Así, como ya he defendido a lo largo de todo este rato que estamos compartiendo, los derechos humanos están llamados a convertirse en el principal criterio regulador de las nuevas formas de control y de las nuevas posibilidades científicas y tecnológicas, y además propiciarán y garantizarán ese respeto a la libertad, a la igualdad e incluso a la dignidad de todos los seres humanos. Profesor Jonquera, muchísimas gracias y le esperamos en otra ocasión. Muy bien, muchas gracias a usted.